Pues ya estamos aquí en la villa. Ya empieza a haber movimiento, empieza a llegar la gente. Miren, aquí ya traen su imagen. Aquí entre mañanitas, cantos a la Virgen y albores de banda. Digo, si usted viene a la celebración de la Virgen de Guadalupe en estas fechas, va a haber mucha gente de diferentes partes del país viniendo a danzar. Con sus estandartes de la Virgen. El niño, está bien lo bonito, aquí el niño ya también está danzando. Bueno, cada año yo veo a estas señoras que vienen a danzar aquí al atrio para conmemorar a la Virgen de Guadalupe. Caballeros, esto es México. Esta es la parte de México que no se muestra tanto, que es hermoso y que conserva demasiadas tradiciones. Entre estandartes y gente que viene de rodillas a visitar a la patrona. Cerámica de lo poquito que se está viendo. Podemos ver que la gente viene con mucha devoción y fe, con su imagen a visitarla en la casa. Que el Padre anda bendiciendo a todos los que llegan con sus imágenes.